Bien. Les decía, yo tengo algunas preguntas que he lanzado en mis redes sociales interesantes en base a las informaciones que han salido publicadas en el diario La Prensa relacionadas con esta vacunación clandestina. Y decía, sigo con preguntas que no tienen respuesta. ¿Qué hacía esta señora, Denise Vega, en la ventana de ese edificio? Si es la dueña del edificio, ella no sabía lo que estaba haciendo, lo que se estaba haciendo en ese local. Pregunto, es genuino preguntar, en mi profesión. ¿Está ella vacunada? ¿Cuándo y dónde se vacunó? Porque por su edad habría que determinar eso. ¿No le pareció a ella extraño que estuviera subiendo y bajando gente a su edificio, que no era, por lo que veo, un edificio de 50 pisos? Tiene el contrato de alquiler con la clínica, supuesta clínica clandestina que estaba vacunando, sellado con el Ministerio de Vivienda y todo. Todo eso debe ser parte de la investigación, creo yo. ¿Quién firmó el contrato por parte de la clínica y por parte de quienes estaban arrendando ese local que estaba siendo utilizado para vacunación de solución salina o guarapo de miel? ¿Para qué alquilaron el local? Cuando yo alquilo algo, yo tengo que por lo menos darle a entender, a decirle a la persona, hey, yo lo quiero para un restaurante, porque si de repente yo te lo alquilo y después pongo un restaurante y yo no quería un restaurante en mi edificio, ¿qué hacía allí gente con uniformes de las empresas de las que ella formaba parte en ese momento, subiendo y bajando? ¿Por qué cuando ella se dio cuenta no alertó a las autoridades, sino que las autoridades alertan por un pitazo de un medio de comunicación? ¿Conocía usted, señora, al tal Matías, doctor Abraham, que estaba en su propio edificio trabajando de manera clandestina, según ha salido publicado en medios de comunicación? Yo simplemente, porque no soy fiscal, no estoy en el Ministerio Público, ni mucho menos, estoy haciendo interrogantes basado en la información que ha salido publicada. Y ayer a mí se me llama y me dice, Álvaro, esto estaba funcionando allí en Coco del Mar desde hacía mes y medio, una fuente vinculada a los grupos donde circulaba esto de la vacunación clandestina. Y el pitazo se da porque no hubo el cumplimiento por parte de quienes estaban vacunando con alguien o con algunas personas en un momento determinado. Algo chimbo, como dice el filósofo panameño Luis Eduardo Camacho. Entonces, yo lo dejo de ese tamaño. Yo no sé si ustedes, amigos, tienen las mismas preguntas o interrogantes que tengo yo, pero creo que son genuinas cada una de ellas. Y creo que el procurador salió el lunes y no convenció a nadie. Yo no sé si él estaba convencido de lo que estaba diciendo primero que todo, porque para poder convencer a alguien yo tengo que estar convencido de lo que estoy haciendo y de lo que estoy diciendo. Pero el procurador no convenció a nadie. Señor César Ruilova. Buenos días, Álvaro. Buenos días, ministro. Bueno, aquí hicimos una reflexión sobre los hechos preliminares de esa carpetilla y sobre la intervención de la Fiscalía y la intervención de la Fiscalía en la audiencia, en la primera imputación, y la intervención del procurador frente al país. Entonces, tendríamos que un poco conversar sobre la idea de que la función de un fiscal, de un procurador, es reconstruir los hechos, Álvaro, tratar la labor de ir reconstruyendo los hechos en una carpetilla, ir corroborando esos datos que se le van brindando y que van surgiendo de manera proyectiva. Entonces, esa es la primera labor.
en un tema como este, ir gestionando testimonios, datos para ir ubicando hipótesis de trabajo, formas de trabajo que lo vayan llevando a esa reconstrucción de los hechos. Y en función de eso, entonces tendría él que confrontar esos hechos con el Código Penal y entonces establecer, dice, bueno, aquí hay una infracción, estos hechos se confrontan con este tipo penal y voy por aquí. Mi primera crítica al procurador es que ha desechado las hipótesis de trabajo que tienen que ver con una potencial violación de los delitos contra la salud pública. Cuando él asume como cierto una hipótesis de trabajo en el sentido que lo único que hubo ahí fue una persona que se hizo pasar por médico y que estafó, que engañó a N cantidad de personas para adquirir un dinero de parte de ellos, un patrimonio por una vacuna o una pseudo vacuna, él está renunciando a las otras hipótesis de trabajo a menos de 15 días de una investigación que requiere algún grado de profundidad. Se presenta ante la opinión pública como una especie de papá regañón, molesto por los cuestionamientos que se le hacen en la vía técnica. No sé si se dirigió a los medios de comunicación. La abogacía le está pidiendo cuentas. La ciudadanía le está pidiendo cuentas sobre el trabajo técnico que pretende realizar, porque nos interesa a todos en el plano del cuidado de nuestra salud, de la orientación, de saber cómo es que los privados optan por controlar, por ejecutar acciones que le corresponde al Ministerio de Salud, que es del monopolio del Ministerio de Salud. Entonces estamos pidiendo ese cuidado y esa protección como ciudadanos, no más que eso, no nos interesa más que eso. Y por eso es la crítica, que ha renunciado a menos de 15 días a tratar de ir corroborando los hechos, verificando esas preguntas que tú haces a efectos de poder permitirnos la idea de si hay alguna posible comisión de un delito contra la salud pública, es decir, contra la colectividad, contra la ciudadanía en general, no contra los 15 o los 17 personas que fueron ahí a vacunarse a sabiendas de que ese no era un centro oficial de vacunación, por el amor de Dios. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo al señor procurador, que no se moleste, que no se incomode, que le ofrezca al país la posibilidad de saber cuál es el rumbo de esto, porque si ya hubo una estafa, entonces apaga y vámonos y más nada, pues, con la posibilidad de que se sigan aperturando centros de vacunación privadas por allí. Esa es nuestra incertidumbre, Álvaro, a propósito de esto. Bien, don Rogelio Paredes, gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Yo quiero comenzar con algo que me dijo una persona hace unos días, un extranjero, amigo que vive en Panamá, ya es más panameño que venezolano. Dice, ustedes los panameños tienen el privilegio que no tienen muchos de nuestros países de la región, de que es un país donde muchísima gente tiene una casa, un techo propio, aunque lo esté pagando a través de una hipoteca. Sí. Pero es de él o de ella o es de la familia, cosa que en otras naciones del mundo es muy difícil acceder. Y esto no lo estoy hablando por un tema de gobierno, porque el gobierno actual va para 2 años. Estamos hablando de una situación histórica que debido a medidas que se han venido tomando gobierno tras gobierno tras gobierno, esto ha sido posible. Hábleme brevemente de ese tema, don Rogelio Paredes. En efecto, César y Álvaro, bueno, los radioescuchas y aquellos que están ahora en streaming, mis saludos para todos. Bueno, en efecto, es como tú lo mencionas, Álvaro. Si vas a Costa Rica, a México, a Colombia, que están aquí cerca, en Nicaragua, bueno, ni hablar de otros países del área centroamericana, tú no puedes encontrar una vivienda decorosa, digna para familias de clase media y media baja que sean accesibles a ellos fácilmente. Los intereses se los comen, es una locura y en efecto es una acumulación. Hay que reconocer eso, Álvaro, porque no puede ser que todo se le atribuya
a un solo gobierno. Y tampoco podemos decir que todo lo hacemos bien, tampoco podemos decir que todo se hace mal, ni que lo hicieron mal anteriormente. Hay cosas buenas y malas, y esta es una de las cosas que hay que reconocer. En efecto, la acumulación permite que en Panamá personas, familias con 2 salarios mínimos, estamos hablando de 600, 700 dólares, suma, eso te da 1.700, perdón, 1.300, 1.400, lo que fuera, 2 salarios mínimos, tienes acceso a una vivienda digna de por lo menos 45 a 47 metros cuadrados para iniciar, y eso te permite entonces ya pues de ahí en adelante desarrollarla. Esa es una gran verdad. En efecto, Panamá tiene ventajas que no tienen otros países cercanos. Nada más que irse a Costa Rica o a Colombia te cuesta mucho más la misma vivienda, porque aquí tenemos unas facilidades que por un lado, la construcción con los intereses preferenciales en los préstamos de los bancos, y por otro lado hay un financiamiento estatal que estamos dando nosotros a través del Fondo Solidario de Vivienda, que ya viene de hace varios años, más allá de nosotros, y que nosotros lo hemos incrementado para ayudar a que baje en la letra. Y hay mucha gente que hoy podía estar alquilando un apartamento por 200 o 220 dólares, apartamento alquilado que nunca va a ser tuyo, o un cuarto, porque hay mucha gente que alquila un cuarto por 200 dólares y podría tener una casa propia por 184 dólares, su casa. Usted mencionó los bancos, y cuando yo escucho a algunas personas satanizando a los bancos, mi mente empieza a echar para atrás. César, usted tuvo que haber vivido una experiencia similar. Yo llegué en 1985 a la ciudad de Panamá con 2 maletitas chiquitas y con una mensualidad de 80 dólares que me daba mi papá para sobrevivir acá en la capital. Estudiar me pagaba lo correspondiente a mi cuota en el apartamento. Me mandaban una cajetita de comida por Inazum o por Tuasa, pero yo tenía en mi mente sueños muy puntuales, y uno de esos sueños era ir a tocarle la puerta a un banco para que me diera la oportunidad en un momento de tener mi propia casita. Y así fue. Empecé trabajando 200 y pico, 300 y pico mensual. Llegué a ganar, cuando llego a ganar 600 dólares, yo me sentía millonario en ese momento. Y fui al banco a pedir un préstamo. Ya estaba casado, toqué la puerta, comencé a hacer el trámite, y yo necio con el banco como usted no tiene idea. Cuando me aprueban el banco, el préstamo para mí fue una gran celebración. Y la casa, una casita en Villalucre, chiquitita, pero para mí era el palacio de la reina Isabel, porque era mi propio. Cuando me la entregan, yo no pensaba en que tenía que pagar 30 años de casa. Yo estaba feliz porque ya yo tenía mi casa. Claro. Entonces, yo no puedo hoy agarrar a batazo a un banco que yo en su momento fui a tocarle la puerta para pedirle una plata que me prestara en aquella época, y que gracias a que creyeron y confiaron en mí, yo empecé a tener mi primera casita. Estoy hablando de 1980 y pico, por allá, de casi rayando los 90. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que tenemos que ver, no podemos destruir el sistema bancario, porque gracias a ese sistema bancario, hoy podemos decir muchísimos panameños: hey, tengo un carrito, tengo una casa, vamos a ver cómo hacemos para resolverlo, pero no atacando, destruyendo o satanizando, don Rogelio Paredes. Déjame decirte algo más, Álvaro y César, ya que estamos aquí todos en esta conversación. Fíjate, lo último que el panameño pierde es su casa, comprobado en estadísticas. Yo presido la junta directiva del Banco Hipotecario, y te puedo decir que los niveles de morosidad en el tema de las viviendas andan por el 3%. O sea, lo último que la gente pierde es su casa, porque ese es su techo, ese es su sueño. Eso es lo que tú acabas de relatar, Álvaro. Bueno, me imagino que tienes que haber pagado tu casa, porque con ese préstamo que te hicieron ya debes haberla cancelado, y
y a lo mejor te metiste en otro préstamo y seguiste adelante y tienes otras cosas. Pero es que eso, así es como comienza todo. Y lo que queremos nosotros es permitir, darle esa oportunidad a mucha más gente que hoy, por ejemplo, una persona que trabaja en la Honda y el otro que trabaja en Machetazo. Esos dos se juntan y ya, eso hacen un ingreso familiar menos de 2,000 y eso es lo que nos permite a nosotros pues ingresarlos dentro de este programa. En efecto, como tú dices, Álvaro, yo nada más que ahora recalco el tema de que los niveles de morosidad en estos temas de vivienda son muy bajos, muy bajos. Por otro lado, los bancos ahora, ¿qué pasa? Han prestado, ¿no? Y han prestado para hipotecas de apartamentos, de casas, de oficinas, de, bueno, 1000 cosas, carros. Yo te pregunto, y esto también para ti, César, ¿a ti te parece que después que se levante la moratoria, los bancos se van a quedar con un patio de puros carros? ¿O se quieren quedar con el negocio inmobiliario para tenerlo ahí? Eso es lo peor que le puede pasar. Entonces, pensemos que tiene que haber una flexibilización entre los bancos y los acreedores. Y lo único que se pide a la gente es acércate, habla con tu banco, porque el banco no necesita convertirse en un agente inmobiliario para ver cuántos apartamentos le quedaron de este edificio y cuántas casas están en Villalucre y cuántas otras en San Antonio y cuántas están en Tocumen. ¿Cómo las cuidan? O sea, les cuesta más la operación. Es preferible llegar a un entendimiento. Y los carros, pues, tú te quedas, bueno, ahora te quito el carro aquí y acá. Digo, eso no significa que la gente va a abusar, lo que significa que tienen que acercarse, porque tiene que haber un acuerdo. Esa es mi opinión. Yo siento que los bancos no están para quedarse con estas propiedades. Ministro, seguro Sí. que ya se percató que lo están entrevistando dos azuerenses, ¿no? Uno de Herrera y uno de Los Santos. Y la primera pregunta tiene que ser, ¿qué está haciendo el MIBI en nuestro querido Azuero? ¿Qué proyectos hay allá? Y cómo esos proyectos pueden impactar no solamente en el aspecto de la vivienda de la gente, sino en el asunto del empleo que está, insisto, tan difícil en nuestro querido Azuero. Déjame darte la primicia, pues. En efecto, nosotros estamos ya pronto sacando un acto público, licitaciones para, son 200 casas para Herrera, 200 casas para Los Santos, 200 para Veragua, 200 para Chiriquí. Tenemos ya un proyecto andando en Coclé, por eso no voy a licitar allí. Pero estos 4 lugares que te acabo de decir, Herrera, Los Santos, Veragua y Chiriquí, estamos sacando a un acto público grupos pequeños de casas para no repetir lo que pasó con Techo de Esperanza, que le daban a un solo promotor o contratista, le daban 1000 casas, 1500 casas y ese hombre no sabía cómo comerse en el corto tiempo que le exigían para presentar las cuentas y 50 por mes. No tenía capacidad de atenderlo, entonces subcontrataban. Y donde tú subcontratas, ahí viene el problema porque los pequeños entonces tienen que absorber las mismas condiciones del grande. El de arriba nada más que cobra y se lleva el anticipo y todo el asunto, y acá el de abajo el que queda con dificultades. Bueno, estos grupos de 1000, 1500 ya se acabaron. Aquí yo voy a licitar grupos pequeños. ¿Y por qué? Fíjate, César y Álvaro. A la región de Azuero le tocaron los 2 peores contratistas que yo heredé aquí en el ministerio, entre ellos IBT. Ahí dejaron una cantidad de casas en Los Santos, cantidad de casas que removieron a la gente, échate para un lado, espérate, vamos a hacer tu casa aquí, ponte aquí en una esquinita, no importa, métete aquí en dos hojas de zinc, que tu casa viene. Y tienen 3 y 4 navidades de estar viendo en la misma plataforma esa y nunca arrancaron. Porque entonces quebraron, pasó lo que yo te estaba diciendo, comenzaron a subcontratar gente que no pudo, y después entonces ya se fueron y dejaron este asunto así al garete. Bueno, ahí tenemos algunos casos judiciales andando, pero yo no puedo castigar al que con esperanza estaba mirando esa casita de sus sueños que algún día se la levantaran. Bueno, entonces nosotros vamos a corregir eso. Y claro que hemos tenido que heredar todos estos problemas que alguien lo tiene que pagar, la compañía de seguro, alguien lo va a pagar. Pero mientras que todo este asunto nosotros lo podamos poner en perspectiva, pusimos las denuncias respectivas. Tú lo sabes, Álvaro y César, nosotros fuimos
todavía estaba la ministra Zamudio aquí, 4 denuncias, y ya sé que la Contraloría ha avanzado bastante porque después del audito interno que hicimos nosotros, entonces entró la Contraloría a hacer su audito, que es el que corresponde para que el Ministerio Público pueda actuar. No el mío, sino el de la Contraloría, es el que vale, ¿no? Entonces, pero son cerca de 11 o 12 patios en el país. Entonces, ya te imaginas, pues, que entre las cosas que tenía ya en la cola, la Contraloría por hacer, esto ya sabemos que va demorando, pero hasta ahora, Álvaro y César, lo que les puedo decir es que la Contraloría ha avanzado bastante. Me viene anunciando, voy a entrar en tal provincia, es para que sepas que voy a hacer el audito. Y yo estoy consciente de que la Contraloría está entrando y ha concluido varios de esos auditos y ya está pronto a llamarse como para establecer las imputaciones, ¿no? Y las vinculaciones, sí. Pero ese es un área donde yo no me voy a meter porque en realidad no me corresponde. Eso está manejándolo allá el Ministerio Público. Sin embargo, la gente que quedó en el camino esperando que se les resolvieran sus problemas, yo lo estoy resolviendo porque estoy yendo con estos actos públicos. Mira, puede pasar un mes, más o menos, en un mes y medio, nosotros estamos listos para licitar estas casas. Y entonces esto sí va a generar, como tú dices, la mano de obra tan necesaria en el área, más la compra de los materiales, más el bienestar de las familias que van a recibirlo. Y no me quedo con eso. Estamos promoviendo también muy duro el Fondo Solidario de Vivienda que yo acabo de mencionar, porque esos son, recuerda que el Fondo de Ahorro de Panamá nos asignó 80 millones que se autorizó por gabinete también. Estos 80 millones, en el medio de la pandemia, cualquiera podría decir, pero ¿por qué tú estás dirigiendo 80 millones de dólares a viviendas si lo que la gente necesita es salud? Bueno, porque la salud va en paralelo, pero tampoco puedes desatender la parte de la generación de empleo. Y cuando tú pones 80 millones en el programa del Fondo Solidario de Vivienda, significa que la relación, escucha, la relación es de 1 a 7. Cuando yo pongo $10,000, el promotor está poniendo 70,000 porque son viviendas de 70,000 o menos. Entonces, en 1 a 7, yo pongo 80 millones, multiplícalo por 7, son 560 millones de dólares que van para la calle en 2 años. Entonces, dime si eso es bueno o no, si eso está generando empleo o no. Yo te puedo decir hoy que en lo que va del año, en estos primeros 4, 5 meses del año, los primeros 5 meses del año, ya yo tengo aprobado aquí 3,000 soluciones habitacionales que todos van llevando ese apoyo de los $10,000. Entonces volvemos al punto original, Álvaro. La banca está creyendo en el sistema. Si no, no estarían aportando para construir. Aquí han entrado 176 anteproyectos de urbanización y 30 ya están aprobados con planos de construcción. O sea, que estos van para adelante. Esta gente está creyendo en el país y aquí viene el otro tal vez un tema que yo traigo ahí lo pongo sobre la mesa. Hay que arriesgar, hay que creer. No podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar que nos vengan a rescatar, porque es que todo el mundo, claro, se siente agobiado y quieren que el gobierno venga y haga un rescate económico de sus actividades. Hoy lo estaban diciendo la gente de los espectáculos, ¿no? Todo el mundo necesita y quiere un rescate económico. Y los dueños de restaurantes decían que que iban a quebrar todo. En días pasados, hace 2 días fui a cenar con mi esposa a un restaurante y cuando llego me dice, ¿usted tiene reservación? Digo, vaya. O sea, la cosa está buena. Me dice, no, y tiene que hacerlo con tiempo. O sea, lleno, pues entonces no me diga tampoco bueno, sí se ha comenzado a reactivar, pues sí, la economía se ha comenzado a reactivar y tenemos también los indicadores de las casas calificadoras de riesgo y el BID y el FMI que nos están indicando que Panamá va a tener una recuperación mucho más rápida que otros países y encima para septiembre, octubre deberíamos haber tenido la población el 70% de ella vacunada con la velocidad que están llegando las vacunas. Perdona que me extendí. No, en el tema de la emergencia nacional, esto va de la mano de la prohibición de desalojos de locales, de viviendas.
hasta tanto se mantenga la emergencia. Eso se mantiene todavía, y le hago la pregunta porque ya estamos viendo desalojos promovidos incluso por la propia alcaldía del Distrito Capital en conjunto con jueces de paz. Lo vimos hace unos días, creo que era en Clayton, si mal no recuerdo, la semana pasada. 3 familias, viernes, 6:30, 6 de la mañana, fuera de horario de trabajo. Y los residentes del lugar decían que ellos estaban al día pago, que era un tema del dueño con el banco, no sé. Y lo otro, emergencia nacional, el gabinete está analizando la posibilidad de levantarla, y ayer veía a la diputada Yanibel Ábrego diciendo que aquí no hay ninguna emergencia nacional y que eso fue una figura inventada que ni siquiera está contemplada en la Constitución. Hablemos de estos temitas, señor ministro. Gracias. Mira, me voy a comenzar por el final. Emergencia nacional existe, pero además existe el inicio de una tercera ola que también hay que reconocer que la gente no se ha portado del todo bien, y después de los Juegos de Panamá, ya tú sabes, en 14 días debemos esperar más contagios. Nada más que pensar en los desórdenes como estos, y que la gente hasta ahora, por suerte, entre la vacunación y la utilización de mascarillas, hemos podido estirar un poco ese repunte de tercera ola. La verdad es que no podemos decir que se levanta el estado de emergencia mientras que no podamos nosotros saber que esta parte está cubierta, ¿no? Sin embargo, ¿por qué el estado de emergencia? Bueno, porque se decreta, fue el decreto 400, y que se pone en perspectiva a propósito de la pandemia, que como te digo, no ha terminado. Pero entrando entonces al tema de vivienda, nosotros, recuerda que la frase y el eslogan al principio era quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. No tienes nada que hacer afuera, quédate en casa. Entonces, ¿qué sentido tiene tirar a alguien a la calle en un desalojo si tú le estás diciendo quédate en casa? O sea, no tiene sentido poner a la gente en la calle. Porque había muchas deudas acumuladas, porque yo sé que había gente que otros se hacían los vivos, pero bueno, se dio este decreto que fue el 145, que después se modificó por el 314, y por último, la última versión es la 411, decreto ejecutivo 411, que ya va permitiendo cosas como las que tú estás mencionando, que el arrendador no se vea tan castigado, porque el arrendador aquí, por todo este periodo, es el que no ha venido cobrando nada. Y entonces el arrendatario puede decir, estoy afectado. La pandemia, que me suspendieron el contrato, que mi esposa ya no está trabajando. Todo ese tipo de cosas son válidas. Pero esa es la realidad de todos los panameños. ¿Qué pasa con el arrendador? El arrendador dice, bueno, pero es que yo vivo de esto también, pues. Entonces quiero saber si que voy a cobrar algún día. Entonces le dimos la oportunidad a través de la última versión que te digo que es la 411, donde permitimos que el arrendador vaya contra el arrendatario que se hace el vivo. Yo no sé si ese es el caso, Álvaro, pero los arrendatarios que se hacen los vivos, porque ya los llamaron otra vez a trabajar, pero muchos de ellos dicen, espérate, no me metas todavía en planilla, págame por acá por fuera porque yo quiero seguir cobrando y que me siga llegando, o que me siga llegando el vale. Tú sabes, todo ese tipo de cosas, nosotros comenzamos a ver que todo eso estaba ocurriendo. Y ahora la carga de la prueba, César, la carga de la prueba está en el arrendatario. Ahora el arrendatario tiene que demostrar que todavía sigue afectado por la pandemia. O que en su casa ella o él ya no está, uno de los dos no está trabajando, y entonces, bueno, sus ingresos todavía siguen disminuyendo o siguen disminuidos, o lo recontrataron con menos dinero. Bueno, pero que eso lo demuestre, y entonces el arrendador sabe que está frente a un arrendatario que está dispuesto a pagar o que está dispuesto a llegar a entendimiento. Pero cuando ese arrendatario ya hemos visto que se reintegró, que está trabajando otra vez, pero no quiere pagarle al arrendador, no va a haber decreto que lo proteja. No hay decreto que lo proteja, como tampoco hay decreto que proteja a los intrusos, a los que invaden. No, tampoco. Entonces, que no se hagan los vivos
y que no piensen que es que están protegidos por un decreto ejecutivo que dice no puedes desalojar a nadie, no puede haber lanzamiento. Y es verdad que hay una línea muy delgada entre el que de verdad lo necesita y el que se está haciendo en vivo. Pero en el medio está el arrendador, Álvaro, que también se ha pasado año y 3 meses sin cobrar. Entonces, tenemos que ser justos, ¿no? Ahí no es verdad que todo el mundo está como hace año y medio o como hace un año. No, no es verdad. La economía se está recuperando. Entonces tiene que haber no solamente la voluntad, sino la responsabilidad por pagar. Y aquí es donde entran los jueces de paz. Aquí es donde entran los jueces de paz. Ellos tienen que hacer valer el derecho del arrendador cuando el arrendatario ya no está afectado. Por eso te digo que ese 411 no protege al vivo. Sí todavía mantiene protección mientras que dure el estado de emergencia, dice así, mientras que dure el estado de emergencia nacional por el tema de la pandemia, todavía el decreto protege al arrendatario que está fregado. Sí lo protege. Cuando se levanta el estado de emergencia, yo sí quisiera que fuera antes de que acabe el año. Pero es un tema que va a ir dependiendo de esa tercera ola y a ver cómo es que se comporta todo. Y yo creo que ya, es más, te voy a decir te voy a adelantar otra primicia. Yo le dije al presidente, yo creo que debemos dejar sin efecto el 411 ya. Creo que debemos dejarlo sin efecto. Sí, significa que ya, pues, que cada uno entonces venga con la relación que ha tenido antes, la arregle con su arrendador y arrendatario, se pongan de acuerdo, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero yo sé que va a haber alguna injusticia en el camino, como la que tú acabas de mencionar, Álvaro. Siempre hay alguien que de repente se pasa. Entonces, aquí está la dirección de arrendamiento para que casos como esos los veamos de forma individual y podamos ponerle abogados para que intercedan, ¿no? Y a ver cómo resolvemos. Y allí parece que hay una relación banco y el arrendador, pero ese es su arrendó y entonces la gente está sin relación, pero sí sufre el impacto. Ministro, yo siempre me he preguntado, y sé que no han sido proyectos de esta administración, el tema por lo menos del Curundú, el tema de Colón, o sea, se hacen los proyectos habitacionales, la gente tiene la infraestructura, se supone que hay mejor vida, pero no cambia las cosas, la calidad de vida. O sea, no sé si los ministerios tienen una forma de ir relacionándose y darle seguimiento, no solo en el aspecto de la casa, de los metros cuadrados, sino del humano, que darle seguimiento a estos grupos, ¿no? Para no hacer lo mismo, no tener lo mismo, zona roja, el tema de la criminalidad, el asunto de los riesgos sociales. ¿Qué hay después de la construcción? ¿Qué hay más? ¿Qué se puede hacer para darle seguimiento a estos proyectos y a esta gente que vive allí? Inteligente pregunta. Nosotros no solamente ya lo habíamos considerado, sino que lo estamos poniendo en práctica en los nuevos proyectos. Y es verdad que estos son proyectos también, muchos de ellos heredados, que son multifamiliares, que se llenan de gente que venían con problemas sociales y muchas veces con casas de madera que se estaban cayendo. Ya te imaginas que esa gente que vive de esa manera es porque, bueno, tampoco es que son precisamente universitarios. Pueden tener, no quiero denigrar a nadie, pero es que es donde hay mayores problemas y bolsones de pobreza, ahí es donde se concentran esas casas y después se les caen de podridas y bueno, se les lleva una nueva vida con estos multifamiliares, pero son las mismas personas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Tenemos a la Dirección de Desarrollo Social en un acompañamiento muy cercano. Por ejemplo, los últimos edificios que entregamos están allí cerca de la Escuela República de Venezuela, al lado de la Escuela República de Venezuela, 6 torres. Antes de entregarlo, nosotros comenzamos a llamar a todos los prospectos, ¿no? A todos los beneficiarios, para capacitarlos en desarrollo social aquí y allá, para que supieran que esto se iba a convertir en un PH, para que supieran que esto se va a convertir en un proyecto común que debe ser atendido por todos y que tiene que haber una junta directiva, no solamente acompañado por desarrollo social, sino abogados nuestros. Le hemos estado dando el acompañamiento antes, durante la entrega y después. Ahora estamos ya pronto a hacer las elecciones por torres para saber su junta directiva cómo se va a poner de acuerdo para que el patio común, el jardín o la cerca o la pintura, bueno, ellos vayan involucrándose en eso y cuiden lo que tienen
porque hasta ahora ese prácticamente se les había entregado y dejaban al banco hipotecario para que cobrara ahí. A ver, pues, si podía cobrar. La otra es a ver si puede cobrar, ¿no? Entonces, en esta ocasión eso se está considerando y lo estamos haciendo en la segunda fase de Altos de los Lagos. Nosotros cuando llegamos ya encontramos que había 5.000, no, perdón, no, había cerca de 25.000 personas viviendo ya en el Altos de los Lagos, primera fase, que tienen escuelas, que tienen centro de policía, banco hipotecario, tiene todo ahí, facilidades locales comerciales. Es como una ciudadela. Se movieron 25.000 personas a 5.000 apartamentos desde la ciudad de Colón hacia acá. Entonces es casi como trasladar el problema de allá para acá, ¿no? Sin que hubiera habido el acompañamiento, porque muchos de esos apartamentos fueron entregados, algunos de manera política, ¿no? Y no hubo esa oportunidad de capacitarlo. Eso no está pasando en esta ocasión, porque, como te digo, hasta clase de violín tenemos allá en Alto de los Lagos 2. Hay unos locales comerciales que tenemos uno exclusivamente para eso, para clases de violín, ¿no? O sea, cualquiera podría decir, ¿qué haces tú con un violín en Alto de los Lagos en Colón? Bueno, te va a sorprender porque hay niños que están aprendiendo. Entonces sí hay un cambio de actitud, una dirección diferente para que la gente sepa que tiene que cuidar lo que va a recibir, hombre, y que esto se convierte en un pH, que nosotros tenemos que desvincularnos tarde o temprano. Pero hay ejemplos y ejemplos, ¿ah? Acá en Curundú entregamos, cuando todavía estaba, creo que la ministra Zamudio aquí, estaban por terminarse unos edificios que había iniciado la administración pasada, los entregamos, se llama Nueva Vida. Allí hay 3 edificios de 50 apartamentos cada uno, son 150, se entregaron y ahora resulta que el que entra ahí tiene que ser de la banda de ella. Si no puede entrar a esa área siquiera. Entonces, ellos se apropian, ¿no? Se apropian de esos lugares. Son los sectores, hay que reconocer que es una realidad nacional. Hay lugares que son muy tranquilos, ya yo no sé en qué lugar no hay robo, no sé en qué lugar no hay invasiones, ya yo no sé en qué lugar no hay algo de inestabilidad y donde tú creías que no había COVID ya lo hay. O sea, en realidad todo se mueve, las ciudades son dinámicas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que hay que ir controlando, como dices tú, que estas cosas no sigan sucediendo. Entonces debe haber convencimiento de los ocupantes de esos apartamentos y que sepan que tienen que convivir con otros, porque esto es una relación de convivencia diferente. El que vive en una torre, su piso es el techo del de abajo y su techo es el piso del de arriba. O sea que ya las cosas cambiaron. No hay ascensor porque son planta baja y 4 altos y eso nos evita tener que utilizar ascensor, pero si hubiera ascensor también tiene que meterte al ascensor sudado con perro, sin perro o con basura. O sea, estas son cosas que la gente tiene que aprender a convivir y entonces lo que hacemos es que les estamos dando esa capacitación y acompañamiento. Y ahora termino. En el último proyecto que se va a realizar en San Miguelito, que se llama Miguel Miki Sierra, 400 apartamentos, allí yo exigí que me establecieran una oficina para el Ministerio de Vivienda compartida con el Banco Hipotecario de forma tal que estemos con personal permanente en ese lugar para que el acompañamiento no sea que hoy me enfermé, no fue la persona, no. Ahí va a estar nombrado permanentemente para organizar a todas estas juntas directivas. Bien, usted participa, ministro, usted participa de la reunión más importante del país, es el Consejo de Gabinete. Me gustaría saber puntualmente, ¿hay posibilidad de que se extienda la moratoria o ya el 30 concluye a nivel de los bancos? Otra, el bono solidario, tengo entendido que ya va a terminar. ¿Qué va a pasar con las bolsas también de este programa de Panamá Solidario después de todo lo que del escándalo del fin de semana? Son 3 temitas y el otro, el gerente y dueño de la empresa MECO acaba de ser detenido en Costa Rica. Sí. Esa empresa hizo trabajos en Panamá
y tuvo muy buena vinculación con el anterior gobierno del expresidente Juan Carlos Varela. Hay incluso fotografías. La pregunta es, ¿tenía contratos con la actual administración, con el MIBI, con el MOB, esta empresa, y qué va a pasar en caso afirmativo? Déjame comenzar con lo primero. Sí estamos analizando la posibilidad de que haya una extensión, pero recuerda que formalmente ese programa termina a mediados, ya termina ese programa de Plan Panamá Solidario. Así que tendríamos que hacer alguna modificación que ya se está estudiando. Sí se está estudiando porque estamos entendiendo que todavía la situación no ha concluido, la situación de la recuperación económica, y queremos ir haciéndolo de manera gradual. Es muy probable que sí, no te puedo dar la fecha hasta que se apruebe en gabinete y entonces ahí vas a tener la respuesta. Pero la pregunta que me hace, yo te puedo dar una respuesta anticipada de que estamos analizando ese tema con seriedad. Y por el otro lado, me hablaste de lo mismo. Es el mismo caso. El presidente ha tenido reuniones importantes porque también termina la moratoria de manera formal, y yo creo que va en buen camino. Para adelantar un poquito las cosas, va en buen camino los acercamientos, porque se están haciendo, como te decía antes. La banca no está interesada en quedarse con propiedades que después no tenga cómo cuidar. Es como si tú le dices a la fiscalía que de repente ahora vamos a incautar aquí estos semovientes. ¿Qué haces tú con semovientes? ¿Qué haces tú? O sea, ¿cómo los cuidas? ¿Tú vas a ir a alimentar el ganado? ¿A llevarle tú la comida? Bueno, eso no, César, tú sabes que eso no existe. Entonces, sí, ya lo resolvió la fiscalía ese problema, porque modificó la ley y ahora lo pueden vender y ahí está la platita, ¿no? Claro, ahí está la plata. Si después que se termina el caso, resultaste inocente, coge tu plata, pues. Ahí está, y si resultaste culpable, bueno, nos quedamos con la plata. Pues. Así es. Pero ¿qué haces tú cuidando ganado? Eso no corresponde, ¿no? Álvaro me hizo una tercera pregunta. Recuérdamela, Álvaro, porque ya te contesté las primeras dos. Sobre lo de MECO. El tema de MECO. Bueno, sí, nosotros no tenemos nada con ellos, fíjate. No, yo no. Vivienda no tiene ninguna relación con MECO. Creo que ya sí tenía una andando, MOP, me parece. No sé si 1 o 2 proyectos, pero MOP es el que tiene algunos proyectos andando. En estos casos, si en el momento en que se hizo el acto público, ellos no tenían una limitante, no tenían algo que los excluyera, los abogados lo saben, porque si no, entonces esta gente podrían decir, vean que tú cómo me estás a mí sacando del juego porque yo me llamo así o porque yo tengo algún caso pendiente. En estos casos, si en ese momento ellos no tenían problema y están ya trabajando, yo no creo que les podemos quitar el contrato. Pero de todos modos, no tengo yo un contrato con... Sí, es importante, Álvaro, señalar que ellos sí tienen específicamente realizar un acuerdo de colaboración efectiva en el Ministerio Público y devolvieron algún dinero, ¿no? Pero como la ley de contratación pública no prohíbe ese antecedente, entonces ellos han seguido licitando en el país. Es un problema más de moralidad que de legalidad. Como no tienen prohibición, entonces se han dado los contratos subsiguientes. Eso ha pasado con Odebrecht y tal cual, porque no hay una prohibición desde el orden de la contratación pública. Bueno, fíjate que acabas de traer un tema, César. Yo sí tengo Odebrecht acá, porque sí. Ellos comenzaron con el tema de Concusa asociados con en Renovación Colón y no han terminado. Entonces, mientras ellos no terminen, yo no les pago, pero si están avanzando, no los puedo ignorar. No sé si me explico, ¿no? Es así. Exacto. El Plan Progreso, ministro. Plan Progreso va a ir desplazando poco a poco a Techo de Esperanza. Plan Progreso es un modelo nuevo, es una fórmula que establece la posibilidad de que el individuo no solamente reciba la casa, sino que también ayude a construir lo que hace falta. Nosotros le entregamos el 60% de la vivienda y él puede construir, puede adicionar el resto.
pero ya estamos entregando de salida más área cerrada que lo que entregaba Techo de Esperanza, que eran 41, 42 metros. Acá estamos entregando 47, pero el beneficiario puede crecer hasta 67, con lo cual tendría una vivienda mucho más decorosa, más amplia, mejor repartida. Y en este diseño no se modifica la fachada principal, o sea, el frente de la casa se mantiene igual, el crecimiento es lateral y hacia atrás inclusive, pero siempre el crecimiento termina siendo como parte integral de un proyecto original que se les entrega al beneficiario, la forma de crecer sin que se vean parches, porque es que normalmente el que no sabe, o que le dan una casita como la que te dieron a ti en Villalucre, seguro que le metiste un cuarto adicional, y seguro que después pusiste un baño adicional, y seguro que entonces comenzaste a hacer el portal o la terraza, eso lo hiciste tú sin saberlo, te aseguro que lo hiciste. Pero entonces es lo que hace la gente, pues. No hay vivienda. Que pase un año, o sea, el que tiene vivienda nueva en un año ya le está haciendo algo nuevo a la casa. Entonces lo que queremos es que esto lo haga también el acompañamiento, queremos que se dé de parte del propio individuo, el beneficiario. Por eso entonces Plan Progreso se llama así, porque son viviendas de crecimiento progresivo controlado, porque nosotros allí les damos la asesoría. Aquí entonces entramos con una combinación de esfuerzos con AMPIME, porque de las recámaras que se construye, una puede convertirse en un pequeño negocio, en la parte de adelante una tiendita, una venta de celulares, un salón de belleza, pintan uñas, el otro quiere poner en un taller de soldadura, lo que fuera. Todo eso podría formar parte de un pequeño negocio allí, sobre todo para personas que están cuidando gente con discapacidad. Eso pasa mucho, eso pasa mucho. ¿Sí? El tema de las invasiones. Sí. César y yo vivimos en un área donde hay una invasión de tierras desde antes del gobierno de Varela. Cuando el ministro de Vivienda, Mario Echelecu, asume el cargo, por ahí debe estar grabada la entrevista donde yo le planteo el tema de esa invasión allí antes de llegar a la estación de policía de Condado del Rey. Y allí llegaron con 4 hojas de zinc. Hoy ya tienen hasta antenas de internet, electricidad, agua, y yo me pregunto, hasta carro yo creo que hay allá adentro, casas de bloque con terraza. Yo me pregunto, primero, ¿por qué no se actúa inmediatamente cuando ocurren este tipo de situaciones? Claro, claro. Segundo, ¿cómo se permite que empresas de servicio público le conecten algún tipo de servicio a esta gente cuando evidentemente esas tierras no son suyas, son invasiones? Entonces debe haber algo que prohíba que se le brinde algún tipo de servicio, porque esos terrenos tienen que ser de alguien, señor ministro. Déjame comenzar por el final. Ya tengo redactado y hemos hecho las reuniones respectivas con la gente de ACEP, porque vamos, y estamos todos de acuerdo, aquí se reunió la viceministra también con ellos ya 2 veces, estamos de acuerdo en que vamos a bloquear las posibilidades de que el que invade en algún lugar pueda tener ni agua, ni luz, ni ningún otro servicio, porque entonces ya iríamos contra aquel que ofrece el servicio. La idea es evitar la posibilidad de que ofrezcan el servicio o que alguien lo pueda colocar de manera irregular. Eso, para contestar la pregunta de qué hacer, ya nosotros eso también lo consideramos y sabíamos que era una manera de desalentar un poquito, desalentar las invasiones. Cuando saben que entran a un lugar donde no van a poder tener ni luz ni agua nunca, bueno, ahí ya comienza la gente a pensar las cosas, a ver si es verdad que se puede quedar o no. Pero más allá de eso, entonces quiero decirte que si las invasiones ocurren en el momento en que ocurren, Álvaro, hay que atenderlas. No puede ser que pasen 2 años o 3, y eso pasó mucho en las 2 últimas administraciones. Miraron para otro lado y las invasiones comenzaron a crecer. Ah, sí, yo he heredado esos problemas porque yo los vengo heredando y tú me has visto que estoy actuando, porque yo estoy actuando en los casos donde yo considero que tenemos todavía la capacidad para corregirlo. Pero es que yo no me puedo convertir tampoco en el policía
del país para ver, oye, si tú tienes un terreno en Pedregal, o en Bocas, o allá en, no sé, en Herrera, en algún lugar, y no lo estás vigilando, si es mucha tierra y no tienes capacidad de verla, bueno, pon un peón con un caballo y que dé la vuelta para ver qué está pasando. O otro se puede ir en helicóptero a ver sus tierras allá en el terrateniente. Pero cuando no las atienden, cuando las descuidan, no es que yo estoy llamando a la invasión, estoy promoviendo eso, pero es lo que invita a los especuladores profesionales a caerle a esas tierras. Entonces, si alguien no se dio cuenta, porque ya entraron 15, y después de los 15 son 20 y después 100, en un ratito, que lo que pasó en este último año de pandemia fue que mientras nosotros le decíamos a la gente, quédate en casa, para algunos era como que les hubiéramos dicho, vete a construir tu casa, porque entonces se iban metiendo a los lugares sabiendo que el gobierno no estaba todavía en capacidad, porque el mismo Ministerio de Salud nos estaba obligando a mantenernos y algunos trabajando a media capacidad. Bueno, eso nosotros lo estamos, claro que lo estamos corrigiendo, pero yo sí quiero que la participación de los jueces de paz sea más efectiva, sea más proactiva, porque muchos jueces de paz se inhiben, se inhiben y no actúan como corresponde. Eso te lo puede confirmar cualquier abogado. Los jueces, no todos, pues no todos, pero hay muchos jueces de paz que no se atreven, no se atreven. Entonces, aquí tenemos que entrar de otra manera. Ahora, ¿qué es lo que yo he planteado? Bueno, Hernán Delgado presentó una iniciativa legislativa para sancionar a los invasores de tierra profesionales, y yo a esa misma iniciativa le estoy agregando 2 artículos que ya lo tenemos en comisión, porque acuérdate que yo vengo de la asamblea y sé cuál es la hermenéutica, y le estoy agregando ahí, para que vayamos más rápido, 2 artículos que ya se hablan ahora de sanción con cárcel de 2 a 5 años, y que también cuando hay reincidencia, esto se agrave el asunto. A lo mejor, no sé si tenga éxito, pero yo sí estoy haciendo el esfuerzo. Sé que la Corte la vez pasada falló contestando, tal vez se enfocó mal la pregunta y la Corte nos contestó y prácticamente nos dejó con las manos atadas, como quien dice, los invasores tienen capacidad de seguir actuando porque solamente hay medidas administrativas muy leves, ¿no? Es como si yo te digo, bueno, te portaste mal, ahora Álvaro, te doy 2 palmaditas en la mano y te digo, no lo vuelva a hacer, niño, no lo vuelva a hacer. Eso es todo lo que hay en este momento. Entonces, claro, con una situación como esta, yo sí tengo que ponerle condiciones más duras, y esta vez, pues entonces estamos haciendo inclusive un glosario para poder establecer cuál es la descripción, qué significa invasor, qué significa ocupante de tierra, qué significa tú sabes, que no quede ningún término por ahí a la interpretación de nadie, y eso ya está en comisión para castigar a los invasores profesionales, que son los que mueven a otra gente a meterse en la tierra de alguien privada o del Estado. Y claro, eso me ha traído algunos enemigos, pero esos son los gajes del oficio. Tierra, César, aquí me dice un amigo, tengo un terreno que tuve que ir hasta la corte, donde se falló a mi favor luego de muchos años. La realidad es que con el fallo no hago nada, no tengo justicia, porque está ahora en manos de la justicia política, me dice esta persona. Cierre, César. Sí, los problemas son de las ejecuciones de la sentencia como tal. Bueno, ministro, estamos en una situación difícil todavía en pandemia. Entendemos que el Ministerio de Salud, por la situación específica, ha acumulado, atomizado quizás la mayoría del peso del presupuesto nacional. Esperamos todo por el bienestar del país, que ya se trabaje al 100%, el MIBI puede estar trabajando al 100% con su presupuesto, o sea, todo lo tanaje, porque si le va bien al MIBI, al Ministerio de Salud, nos va bien a todos, esa es la idea. Y cuando aspira el ministerio, pues la visión del ministerio, poder estar al 100% con sus proyectos, con todos los temas que tenía desde que llegaron al gobierno. Pues eso nos parece que debe ocurrir pronto. Ojalá que ocurra pronto, ministro. Insisto, necesitamos todos jalar la carreta para un solo lado. No es un asunto político, ni que le va mal al gobierno, no. Estamos, insisto, en una situación muy difícil, y lo que siempre hemos conversado aquí,
la interrelación entre los ministerios, un proyecto del MINI que puede impactar el empleo, que puede impactar la economía, que podamos trabajar en esa vía. Esa es la observación. Así es, y yo sé que ya se acabó el tiempo, pero voy en 30 segundos. Mira, las decisiones que ha tomado el presidente Cortizo, es probable que a muchos no les hayan gustado ese cierre de la economía para diciembre y enero. Bueno, era porque íbamos con una curva ascendente que los muertos iban a ser 100 por día, ya llevamos 61 por día, o sea que nos estaban muriendo más de dos personas por hora. Cuando estamos viendo eso, había que tomar una decisión, pero decisiones valientes. No son muy agradables, yo lo sé, pero ha hecho que Panamá hoy eso es lo que se ha logrado y hay que reconocérselo al presidente Cortizo. Es lo que ha podido lograrse ahora que Panamá se ha visto como uno de los países que mejor ha atendido el tema de la pandemia. Bueno, si no, mira a todos los vecinos, cómo está convulsionada toda la zona, casi todo el continente. Bueno, no, Estados Unidos, pues de Centroamérica y hasta Suramérica hay conflictos por todos lados y hay gente que todavía se muere esperando una cama y otros que están peleando su tanque de oxígeno. Eso no ha pasado en Panamá, pero gracias a esas decisiones valientes y hoy pues nosotros podemos decir que podemos ver la luz al final del túnel, porque para septiembre, octubre deberíamos estar vacunados casi el 70% de la población con todos los esfuerzos que se han hecho de coordinación para vacunas. Entonces, bueno, sí, nosotros necesitamos que la gente se incorpore y nosotros con el presupuesto que tenemos hoy dedicado a salud, devuelto otra vez a las instituciones, yo creo que el año próximo debe ser un año de mucha esperanza. Ministro, gracias por compartir con nosotros en el día de hoy aquí en Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. A la orden. Muchas gracias, ministro. Saludos. Por su sintonía. Buen día.